Mateus, un niño negro y habitante de la calle, dejó a todos sin palabras cuando, dentro de uno de los restaurantes más lujosos, gritó a un millonario que no comiera su comida. Pero nadie sabía lo que él había visto. El restaurante era un refugio de la élite. El murmullo constante de conversaciones refinadas se mezclaba con el tintineo de los cubiertos contra la porcelana, mientras los camareros se deslizaban entre las mesas llevando platos meticulosamente preparados. El aroma de café recién hecho y hierbas frescas flotaba en el aire, completando la atmósfera lujosa del lugar. En el centro del salón, en una mesa estratégicamente posicionada, estaba Ricardo Montenegro. A sus 72 años, emanaba la confianza de un hombre que había construido un imperio desde cero. El traje impecablemente cortado abrazaba su postura erguida, y las gafas de montura dorada reflejaban la sofisticación de alguien acostumbrado a comandar. No necesitaba elevar la voz para ser oído, ni apresurarse para que el mundo girara a su favor. Era el tipo de hombre que hacía las reglas. Frente a él, Natalia, su esposa, parecía salida de una portada de revista. Su rostro, moldeado por la perfección de los cosméticos más caros, exhibía una belleza fría y calculada. Su cabello negro caía sobre los hombros en ondas meticulosas, y el labial rojo impecable combinaba con las uñas bien cuidadas. A pesar de todo el refinamiento, su mirada no estaba enfocada en su marido. Ella deslizaba el dedo sobre la pantalla del celular, absorta en un universo que no incluía a Ricardo. Fuera de la gran cristalería, donde la acera encontraba el lujo, Mateus observaba. Era solo un chico delgado con ropa desgastada y una sudadera 2 tallas más grande que su cuerpo esquelético. Sus ojos inquietos saltaban de mesa en mesa, analizando los platos intocados, buscando un sobrante, un momento de distracción que le permitiera acercarse. Estaba acostumbrado a ser ignorado, pero aquella tarde lo que vio lo hizo olvidar su hambre. Natalia levantó la vista del celular solo por un instante, verificando si Ricardo aún estaba distraído. Él leía mensajes en su teléfono, las gafas ligeramente caídas en la punta de la nariz. Fue en ese momento cuando su mano se deslizó dentro de la bolsa de marca, con los dedos ágiles cerrándose alrededor de un pequeño frasco. Mateus observó sin parpadear. La tapa giró sin esfuerzo, y, en un movimiento casual, Natalia se inclinó, ligeramente sobre la mesa, vertiendo un líquido transparente en la sopa humeante de Ricardo. El líquido se mezcló rápidamente con el caldo, desapareciendo como si nunca hubiera existido. Mateus contuvo la respiración. Por un momento, se preguntó si sus ojos le estaban jugando una broma. Pero la frialdad en los gestos de Natalia, la manera en que revolvió la sopa casualmente con la cuchara, como si no hubiera hecho nada fuera de lo normal, hizo que la sangre del chico se helara. Ella se inclinó un poco más hacia Ricardo, los labios moviéndose suavemente. Mateus no escuchó todas las palabras, pero captó lo suficiente. Después de todo el trabajo que tuve, no vas a arruinarlo todo ahora. Él sintió su cuerpo paralizarse. Su corazón martillaba en el pecho, cada latido resonando como una alerta. Sus ojos saltaron hacia la mano de Ricardo, que ahora sostenía la cuchara, a punto de llevársela a la boca. El hambre que consumía a Mateus desapareció. No había más espacio para la duda ni para la vacilación. Sin pensar, cruzó la entrada del restaurante, el calor repentino del ambiente lujoso contrastando con el frío exterior. Ignoró las miradas desconfiadas y el choque inicial de los clientes y, con toda la fuerza que encontró dentro de sí, gritó: «¡No comas eso!». El grito cortó el aire como una hoja afilada. El restaurante, antes vibrante con conversaciones animadas y el tintineo de cubiertos, se sumió en un silencio asfixiante. Todas las miradas se volvieron hacia la figura delgada y desarreglada de Mateus, parado al lado de la mesa de Ricardo Montenegro. El chico respiraba con dificultad, como si hubiera corrido kilómetros, sus ojos abiertos fijos en la cuchara suspendida entre los dedos del hombre rico. Ricardo se congeló en medio del movimiento, la sopa humeante ligeramente delante de su rostro. Frunció el ceño sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Su mirada se desvió hacia Mateus,
luego hacia Natalia, que mantenía una expresión impasible, aunque sus dedos estaban cerrados en un puño firme sobre la mesa. «¿Qué dijiste?». La voz de Natalia salió suave, pero había un hilo de tensión, un toque de algo peligroso, como un animal acorralado. Mateus respiró hondo. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Quería correr, quería desaparecer, pero ya había hablado y ahora no había vuelta atrás. «Yo vi», señaló la taza frente a Ricardo. «Ella puso algo en tu sopa cuando no estabas mirando». El chico sintió un nudo apretarse en su garganta. «Tú...». Ricardo comenzó, pero su voz falló. Se aclaró la garganta y luego lo intentó de nuevo. «Me salvaste». Mateus solo asintió. Por un momento, solo los dos se miraron. Entonces, Ricardo hizo algo inesperado. Tiró de la silla a su lado y sin decir una palabra, indicó a Mateus que se sentara. El chico dudó. Nunca se había sentado en un restaurante como ese. Nunca había estado tan cerca de un hombre como Ricardo Montenegro sin ser echado. Pero ese día, las cosas eran diferentes. Lentamente, tiró de la silla y se sentó. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateus sintió que alguien realmente lo veía. El silencio entre los dos parecía más pesado que todo el bullicio que ahora volvía al restaurante. Murmullos se difundían entre los clientes. Miradas furtivas analizaban a Ricardo y Mateus, como si intentaran descifrar qué sucedería a continuación. Pero Ricardo no parecía importarles los observadores. Sus ojos estaban fijos en el chico, delgado frente a él, que ahora estaba sentado en la silla opuesta, tenso, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. Mateus no sabía si debía decir algo. Sus manos estaban planas sobre la mesa y aún sentía el frío de la calle en su piel. No era un lugar donde debería estar. No era una silla donde esperaba sentarse. Ricardo parecía haber percibido su incomodidad, pero en lugar de presionarlo, simplemente respiró hondo y levantó la mano para llamar a un camarero. «Trae 2 platos», dijo, con una voz más firme de lo que se sentía en ese momento. «Que algo caliente para que él beba». El camarero asintió sin cuestionar. El restaurante aún estaba en shock por los acontecimientos y nadie parecía querer contradecir al hombre que casi fue envenenado por su propia esposa. Mateus tragó en seco. «No tengo hambre», murmuró, aunque su estómago insistía en decir lo contrario. Ricardo levantó una ceja. «No necesitas mentirme, chico. Estás delgado como un palo. Come». La frase era simple, pero no sonaba como una orden. Era algo más cercano a una invitación. Mateus no supo qué responder, así que permaneció en silencio, observando al hombre frente a él. Ricardo se quitó las gafas de marco dorado y las limpió lentamente con una servilleta, un gesto que parecía más un ritual para organizar sus propios pensamientos. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más baja. «Me salvaste». Mateus rápidamente levantó los ojos. No era una pregunta ni un agradecimiento formal. Era solo una constatación, una verdad cruda que aún parecía difícil de procesar. «Vi lo que hizo», dijo Mateus, su voz titubeante, como si estuviera esperando que en cualquier momento Ricardo cambiara de opinión y lo expulsara de allí. «No podía dejar que comieras». Ricardo permaneció en silencio por un instante, como si esas palabras tuvieran más peso del que esperaba. Apoyó los codos en la mesa, entrelazando los dedos frente a su rostro. «¿Por qué?», preguntó. «Finalmente. No me conoces, no tienes nada que ganar con esto». Mateus parpadeó varias veces, confundido. Nunca había pensado en eso de esa manera. Simplemente hizo lo que consideró correcto. El problema es que nunca nadie le había cuestionado algo así antes. La vida en la calle le había enseñado a pensar rápido, a actuar antes de que alguien notara su presencia, pero no a responder preguntas profundas como esa. «Porque era incorrecto», respondió finalmente, «y porque nadie más lo estaba viendo». Ricardo se quedó observando al chico por un largo momento, y Mateus sostuvo la mirada. No había falsedad allí. No había una solicitud implícita de recompensa ni un tono de autocompasión.
Era solo la verdad simple de alguien que sabía cómo era ser ignorado. El camarero volvió, sirviendo 2 platos de comida caliente y un vaso de chocolate humeante para Mateusz. El olor invadió sus fosas nasales y sintió su estómago revolverse, de hambre. Miró a Ricardo esperando alguna instrucción, pero el hombre solo indicó con un gesto que podía comer. Los primeros minutos fueron en silencio. Mateusz sostenía los cubiertos con rigidez, acostumbrado a comer rápidamente para evitar que alguien lo echara. Pero Ricardo solo cortaba pequeños trozos de su propia comida, observándolo como si intentara entender algo. ¿Cuánto tiempo? ¿Llevas viviendo en la calle?, preguntó después de un tiempo. Mateusz dudó. Un tiempo, respondió sin dar más detalles. Ricardo asintió, como si ya esperara una respuesta vaga. ¿Y dónde está tu familia? Mateusz dejó caer el tenedor. No tengo. La simplicidad de la respuesta golpeó a Ricardo de una manera extraña. Ya había escuchado historias así antes, claro. En sus negocios sabía que muchas personas nacían sin oportunidades, sin hogares, sin posibilidades. Pero escuchar eso directamente, de la boca de un chico que acababa de salvarle la vida, lo hacía todo más real. Bebió un sorbo de agua antes de hablar de nuevo. ¿Dónde duermes? Mateusz se encogió de hombros. ¿Dónde se puede? Algunas. Noches en refugios, otras en la calle. Depende del día. Ricardo no respondió de inmediato. El silencio entre ellos se prolongó, pero esta vez no era incómodo. Mateusz continuó comiendo, sus ojos discretamente atentos a cualquier cambio en el rostro del hombre frente a él. «Quiero ayudar», dijo Ricardo al fin. Mateusz levantó los ojos desconfiado. «No hice esto por dinero», dijo rápidamente. «No quiero nada a cambio». Ricardo sonrió levemente. «Y no lo sé. Y es exactamente por eso que quiero ayudar». Mateusz desvió la mirada. Quería creer en esas palabras, pero ya había escuchado promesas antes. Promesas vacías, de gente que quería sentirse mejor por un instante antes de seguir con sus vidas cómodas. Pero Ricardo no parecía uno de esos. Aún así, la desconfianza estaba arraigada en sus huesos. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz casi desafiante. Ricardo soltó una leve risa nasal, como si la respuesta del chico lo hubiera divertido. «Nada», respondió. «Pero creo que mereces más que vivir huyendo, Mateusz». El chico parpadeó al escuchar su nombre. Ricardo lo había llamado por su nombre, y eso hizo que algo dentro de él vacilara. «Puedo conseguirte un lugar donde quedarte esta noche», continuó Ricardo, «y si aceptas puedo ofrecerte algo más». Mateusz frunció el ceño. «¿Más?». Ricardo se inclinó ligeramente hacia adelante. «Me salvaste. Ahora quiero ver si puedo cambiar tu vida como tú cambiaste la mía». Mateusz no sabía qué responder. Las palabras eran demasiado grandes, y sentía que si decía que sí, algo en su vida podría cambiar para siempre. Miró el plato, sus manos, la calle fuera del restaurante, y luego volvió a mirar a Ricardo. No sabía si debía confiar en ese hombre, pero por primera vez en mucho tiempo quería creer que era posible. Entonces, titubeante, asintió. Mateusz aún no sabía exactamente en qué se estaba metiendo. La propuesta de Ricardo sonaba surrealista, casi irreal. Personas como él no ayudaban a personas como Mateusz, al menos no sin esperar algo a cambio, pero había algo en la postura de ese hombre que le hacía dudar antes de rechazar. Quizás era la mirada cansada, quizás era el hecho de que realmente parecía estar hablando en serio. Después de terminar la comida, Ricardo pagó la cuenta y se levantó, indicando con un gesto que Mateusz lo siguiera. El chico dudó por un instante, su instinto gritando que no confiara tan rápido, pero al mismo tiempo su curiosidad le impedía simplemente salir corriendo. Lo siguió, las miradas de los clientes aún pegadas a sus espaldas, cada uno tratando de entender qué podría tener en común un millonario y un chico de la calle. Al salir del restaurante, Mateusz sintió el aire frío de la calle golpear su rostro, un recordatorio de que, hasta hace poco, esa era su única realidad. Ricardo, por su parte, sacó su celular e hizo una rápida llamada. Mateusz solo escuchó fragmentos de la conversación, palabras como chico, seguro y ayuda, pero no pudo captar todo. Cuando Ricardo colgó,
Lo miró directamente. Un amigo mío administra un refugio para jóvenes que necesitan un nuevo comienzo. Él ya sabe que vas a ir allí esta noche. Su voz era firme pero sin imposición. Mateusz cruzó los brazos, su cuerpo tenso. Ya he estado en refugios antes, dijo con un toque de desconfianza. La mayoría de ellos no. Es diferente de la calle. Soltó un suspiro asintiendo. Sé que muchos no son buenos, pero este lo es. Y no necesitas estar allí si no quieres. Pero por hoy es un lugar cálido, seguro y con comida. Luego podemos hablar sobre lo que viene después. El chico frunció el ceño. Después. No pensaba en el después. Vivía el ahora. Lo que comería hoy, dónde dormiría hoy, cómo evitar problemas hoy. Pero por alguna razón la idea de que podría existir un después comenzó a infiltrarse en su mente. Está bien, dijo finalmente, pero solo por esta noche. Ricardo no discutió. Solo saludó a un auto negro que ya estaba esperando cerca de la acera. El conductor abrió la puerta para Mateusz, quien dudó por un momento antes de entrar. El interior era espacioso, demasiado cómodo, diferente a cualquier cosa que había experimentado. Se encogió en el asiento, sintiéndose fuera de lugar, mientras Ricardo entraba a su lado. El camino hasta el refugio fue silencioso. Mateusz miraba por la ventana, observando las calles que conocía tan bien pasar demasiado rápido. Cuando el auto finalmente se detuvo, vio un edificio discreto, pero bien cuidado, con luces aún encendidas a pesar de la avanzada noche. Ricardo salió primero y esperó a que Mateusz hiciera lo mismo. El chico miró la puerta, el pequeño letrero y luego a Ricardo. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora tienes una elección», respondió el hombre con calma. «Puedes entrar, descansar y decidir mañana qué quieres hacer con tu vida. O puedes dar la vuelta y seguir huyendo». Mateusz mordió el labio mirando el edificio. Ya había tomado tantas decisiones difíciles antes, decisiones que siempre lo llevaron a la supervivencia, nunca a algo más allá de eso. Pero en ese momento, ahí parado junto a un hombre en el que ni siquiera sabía si podía confiar, algo dentro de él quería creer. Respirando hondo, subió los escalones y entró. La recepción era simple pero acogedora. Un hombre alto, con cabello canoso y gafas, se levantó de detrás del mostrador y sonrió cálidamente. «Mateusz, bienvenido», extendió la mano. «Mi nombre es Jonas. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites». El chico le dio la mano al hombre con vacilación, su piel aún fría de la noche afuera. «Yo no sé si quiero quedarme». Jonas asintió sin parecer ofendido. «No necesitas decidir nada ahora. Solo ven a conocer el lugar. Come algo. Si quieres irte mañana, nadie te lo impedirá». Mateusz miró a Ricardo, esperando alguna reacción, pero el empresario solo observaba sin presionarlo. «Volveré mañana», dijo Ricardo finalmente. «Pero sea cual sea tu decisión, quiero que sepas que no necesitas enfrentar esto solo». El chico no supo qué responder, simplemente asintió. Y con una última mirada Ricardo se dio la vuelta y salió, dejando a Mateusz allí, parado entre el pasado y un futuro que aún no podía vislumbrar. Esa noche, mientras se acostaba en un colchón limpio por primera vez, en años Mateusz no durmió de inmediato. Es confianza tuya. Solo digo que no pierdas la oportunidad. A veces, las cosas buenas llegan cuando menos las esperas. Creo que debes confiar en ti mismo, en lo que sientes, pero el miedo no puede ser lo único que decida por ti». Mateusz no respondió, pero esas palabras se quedaron grabadas en su mente mientras esperaba. Cuando Ricardo llegó, estaba vestido de manera impecable como siempre, pero su postura parecía menos rígida. Había algo diferente en su expresión, un cierto alivio al ver a Mateusz allí esperando. El chico cruzó los brazos tratando de parecer indiferente. «¿Realmente viniste?», dijo sin ocultar la sorpresa. Ricardo esbozó una pequeña sonrisa. «Te dije que volvería». Mateusz miró a Jonas y luego de Munichus vuelta a Ricardo. «¿Y ahora?». El hombre metió las manos en los bolsillos de su abrigo e inclinó ligeramente la cabeza. «Ahora vienes conmigo. No para obligarte a nada, sino para mostrarte que hay otras posibilidades.
Después de eso, la elección es tuya. El chico dudó. Aún había una parte de él que gritaba para correr, pero ignoró ese instinto, respiró hondo y asintió. El viaje en coche fue silencioso. Mateusz observaba la ciudad pasar por la ventana, sus ojos captando cada detalle, cada calle que conocía demasiado bien. Pero entonces comenzaron a entrar en áreas que nunca había explorado, lugares que no formaban parte de su mundo. El coche se detuvo frente a un edificio moderno, pero discreto. No era un edificio comercial, ni un hotel de lujo. Era algo diferente. ¿Dónde estamos?, preguntó. Ricardo abrió la puerta y salió primero, esperando que Mateusz lo siguiera. «Ven a verlo por ti mismo». El chico salió del coche mirando a su alrededor con cautela. El edificio estaba rodeado por un jardín, bien cuidado, y al entrar fue recibido por una recepcionista, que saludó a Ricardo con un gesto respetuoso. «¿Qué es este lugar?», preguntó Mateusz. Ricardo sonrió levemente antes de responder. «Un centro de formación profesional. Jóvenes que no han tenido oportunidades vienen aquí a aprender habilidades, desarrollar talentos y encontrar un camino. Y creo que tú puedes encontrar el tuyo aquí». Mateusz parpadeó confundido. «¿Quieres que estudie aquí?». «Quiero que tengas una opción», respondió Ricardo. «Has pasado demasiado tiempo huyendo. Ahora quiero que veas lo que puedes construir». Mateusz no sabía qué decir. Miró a su alrededor, observando a otros jóvenes en salas de vidrio aprendiendo a usar computadoras, estudiando proyectos, trabajando en talleres. Sintió algo que no reconoció de inmediato, algo nuevo, algo aterrador, esperanza. Respiró hondo. ¿Y si no soy bueno en esto? Ricardo sonrió levemente. Nunca sabrás si no lo intentas. El chico miró una última vez la puerta detrás de él, el camino de donde vino, la vida que conocía, y luego dio el primer paso hacia lo desconocido. Mateusz entró al edificio con pasos titubeantes, los ojos recorriendo cada detalle como si estuviera a punto de descubrir que aquello era una trampa. Las paredes eran de vidrio, y a través de ellas veía a jóvenes sentados y frente a computadores, otros en talleres mecánicos, algunos conversando con instructores que parecían realmente preocuparse por lo que tenían que decir. Ricardo caminaba a su lado en silencio, permitiendo que él absorbiera todo a su propio ritmo. El chico nunca había estado en un lugar como ese. Nunca había tenido la oportunidad de estudiar algo, de aprender algo que pudiera darle un futuro. Hasta ese momento, el futuro siempre había sido solo el día siguiente. Sobrevivir al frío, encontrar el próximo refugio, la próxima comida. Se detuvieron frente a un aula donde un pequeño grupo asistía a una clase sobre diseño gráfico. Un instructor mostraba algo en la pantalla y los alumnos tecleaban rápidamente, concentrados. Mateusz frunció el ceño. «¿Qué exactamente quieres que haga aquí?». Ricardo cruzó los brazos y lo miró con paciencia. «Quiero que elijas algo, cualquier cosa, algo que te interese. Puedes aprender informática, mecánica, cocina, diseño o incluso emprendimiento. Puedes construir algo tuyo». Mateusz se rió. Suavemente, pero no había humor en su expresión. «Hablas como si fuera fácil». «Y no lo es», admitió Ricardo. «Pero te vi arriesgar tu propia seguridad para salvar la vida de un extraño. Vi valor allí. Y alguien con ese valor puede aprender cualquier cosa si tiene la oportunidad». Mateusz desvió la mirada, incierto. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad. «¿Y si no me gusta?», preguntó aún desconfiado. «Entonces sigues otro camino, pero al menos habrás intentado». El chico apretó los labios y respiró hondo. Su instinto le decía que rechazara, que huyera, que no se atara a promesas que podrían desmoronarse. Pero una parte de él, una parte pequeña pero insistente, quería creer que quizás, solo quizás, podría tener un lugar allí. «Está bien», dijo finalmente. Yo puedo intentarlo». Ricardo asintió, satisfecho, y llevó a Mateusz hasta Jonas, que ya lo esperaba en una de las salas administrativas.
El hombre alto, con gafas de lectura, saludó al chico con una sonrisa amable. «Me alegra que hayas vuelto». Mateus no sabía cómo responder a eso, solo asintió. «Necesitará un periodo de adaptación, claro», dijo Jonas mirando a Ricardo. «Pero estoy seguro de que se adaptará bien aquí». Ricardo observó a Mateus por un momento y luego puso una mano firme en su hombro. «Ya has dado el paso más difícil. El resto es cuestión de tiempo». Los días siguientes fueron una mezcla de novedad y incomodidad. Mateus sentía que no pertenecía a ese lugar, pero al mismo tiempo no quería abandonarlo. En los primeros días, apenas hablaba con los otros alumnos, solo observaba, analizaba, esperando descubrir si eso realmente era para él. Pero poco a poco fue acostumbrándose. Eligió comenzar aprendiendo informática. Al principio solo tecleaba, tímidamente en el teclado, escuchando las instrucciones sin mucho entusiasmo. Pero luego algo comenzó a cambiar. Le gustaba la lógica de las cosas, la forma en que podía crear algo del cero, cómo las líneas de código podían dar vida a algo que antes no existía. Por primera vez, se vio concentrado en algo que no era solo sobrevivencia. Ricardo seguía su progreso desde lejos. No presionaba, no hacía demasiadas preguntas. Solo aparecía de vez en cuando para ver cómo le iba al chico. «Estás diferente», dijo un día después de encontrar a Mateus concentrado en un proyecto. El chico lo miró confundido. «¿Diferente cómo?» «Como alguien que está comenzando a vislumbrar un futuro». Mateus no supo qué decir. Nunca había pensado en el futuro antes, pero ahora la idea no parecía tan imposible. Los meses pasaron y continuó aprendiendo. Formó lazos con algunos compañeros, comenzó a sentirse menos como un extraño. Seguía durmiendo en el refugio, pero ya no se veía como alguien sin un camino. Entonces, un día, Ricardo apareció con un sobre. «Esto es para ti», dijo, entregándole un papel. Mateus frunció el ceño antes de abrirlo. Sus ojos recorrieron las palabras lentamente y luego levantó la cabeza incrédulo. «¿Esto es un contrato?» «Para una pasantía», confirmó Ricardo. «Tengo una empresa de tecnología que necesita a alguien con tus habilidades». Mateus parpadeó varias veces, tratando de entender. «¿Me estás ofreciendo un trabajo?» «Te estoy ofreciendo una oportunidad. ¿La aceptas?» El chico sostuvo el papel con fuerza. No sabía cómo su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo, pero ahora sabía que podía elegir. «Sí», respondió firme. Ricardo sonrió. «Entonces, bienvenido a tu nuevo comienzo». Y en ese momento, Mateus se dio cuenta de que por primera vez en su vida tenía un futuro, y estaba listo para vivirlo.